Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Espero que se encuentren genial y listos para sumergirse en un tema que estoy seguro, a muchos de ustedes les tiene con la intriga a flor de piel. Hoy vamos a hablar de algo que ha dado muchísimo que hablar, y que sigue alimentando la fantasía de muchísimos seguidores. Si hablo de la posibilidad de que Kerem y Hande, esa pareja que conquistó nuestros corazones en pantalla, vuelvan a encontrar el amor. ¿Será que el destino tiene guardado un nuevo capítulo para ellos? ¿Es posible que la química que vimos entre Kerem Bürsin y Hande Erçel traspase la ficción y renazca en la vida real? Hoy vamos a desgranar todos los detalles, las pistas, los rumores y lo que sinceramente pensamos al respecto. Y mientras nos adentramos en este fascinante debate, quiero invitarlos a que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho. Es un gesto pequeño para ustedes, pero para nosotros significa muchísimo. Nos ayuda a seguir creando contenido que les apasiona y a crecer como comunidad. Así que denle a ese botoncito rojo y activen la campanita para no perderse nada. Estamos aquí para compartir las últimas noticias, análisis y, por supuesto, nuestras opiniones más sinceras sobre el mundo del entretenimiento. Y ahora sí, vayamos al grano. Kerem Bürsin y Hande Erçel. Dos nombres que, cuando se pronuncian juntos, automáticamente evocan imágenes de Senkalkam, o como la conocimos aquí, Yo soy tu puerta. Esa novela turca que nos atrapó con su historia de amor, sus giros argumentales y, sobre todo, la increíble conexión que existía entre sus protagonistas. No es un secreto para nadie que su química en pantalla era palpable, explosiva. Se sentía real, se sentía genuina. Y es precisamente esa intensidad la que alimentó las esperanzas de millones de fans en todo el mundo. Al terminar la serie, por supuesto, surgieron las preguntas, ¿era solo actuación o había algo más? Y a partir de ahí, la especulación no ha cesado. Han pasado ya varios años desde el final de Senkalkam, y las vidas de Kerem y Hande han tomado caminos separados, al menos públicamente. Hemos visto a Kerem involucrado en otros proyectos, con rumores y menciones a otras posibles relaciones. Lo mismo ha ocurrido con Hande, quien también ha estado en el foco de la prensa turca e internacional por su carrera y su vida personal. Sin embargo, lo interesante del caso Kerem y Hande es que, a pesar de sus vidas individuales, siempre hay un hilo conductor que los une en la conversación de los fans. Una especie de memoria colectiva que se niega a olvidar la magia que crearon juntos. Entonces, ¿qué nos hace pensar que podrían volver a enamorarse? Analicemos las diferentes facetas de esta pregunta, adentrándonos en las capas de esta fascinación que trasciende la pantalla. Por un lado, tenemos el asterisco factor nostalgia, un motor potentísimo en el mundo del entretenimiento. Senkalkam no fue solo una serie más, se convirtió en un fenómeno global que resonó profundamente en los corazones de millones de espectadores. Para muchos, la historia de Eda y Serkan representa el arquetipo del romance idealizado, un cuento de hadas moderno que nos hizo creer en la magia del amor a primera vista, en las segundas oportunidades y en la superación de todos los obstáculos por amor. Ver a los actores que dieron vida a estos personajes tan queridos en la vida real, compartiendo momentos o, quién sabe, reconstruyendo su conexión, sería como presenciar la materialización de esa fantasía que tanto anhelamos. Las redes sociales, con sus incansables foros de fans, sus hashtags dedicados y sus compilaciones de momentos icónicos, actúan como un catalizador constante de esta nostalgia, manteniendo viva la llama de la esperanza y alimentando la creencia de que lo que vimos en pantalla podría tener un eco en la realidad. Por otro lado, están las interacciones ocasionales, esos pequeños gestos que, para el ojo atento del fan, se convierten en señales inequívocas. A veces vemos a Kerem y Hande dando me gusta a publicaciones del otro en redes sociales, o comentando algo de forma escueta y cordial. Estos pequeños destellos de conexión, que para el público general podrían pasar desapercibidos como meras cortesías entre colegas, para los seguidores más devotos son la prueba irrefutable de que todavía existe un hilo invisible que los une. La pregunta crucial aquí es cómo interpretar estas interacciones. ¿Son simplemente un reflejo del aprecio mutuo entre dos personas que compartieron una experiencia vital y profesional de tal magnitud, o esconden un sentimiento más profundo, una conexión que el tiempo no ha logrado erosionar? La verdad es que con la información pública que tenemos, es difícil afirmar categóricamente. La ambigüedad es precisamente lo que permite que la imaginación vuele. También debemos considerar la propia naturaleza de las relaciones en el mundo del espectáculo. Las
Exigencias de la fama, las agendas de rodaje infernales, los viajes constantes, la exposición mediática incesante, todo este cóctel de presiones puede forjar vínculos increíblemente fuertes, a menudo inesperados. Durante el rodaje de una serie tan intensa y exitosa como Senkalkam, Kerem y Ande pasaron incontables horas juntos compartiendo no solo escenas de amor, sino también desafíos profesionales, éxitos arrolladores, momentos de estrés y de camaradería. Es natural que se haya desarrollado una amistad sólida, un entendimiento mutuo y, quizás, un cariño especial que trasciende la simple relación laboral. La gran incógnita es si ese cariño llegó a transformarse en amor romántico en su momento, y si esa chispa, aunque haya podido extinguirse o transformarse, podría ser reavivada en un contexto diferente con la madurez y las experiencias adquiridas. Los rumores, por supuesto, son una fuente inagotable de especulación y a menudo, de titulares virales. Constantemente surgen noticias, supuestas filtraciones de fuentes anónimas o avistamientos que insinúan un posible acercamiento entre ellos. A veces estas informaciones provienen de fans bien intencionados que desean ardientemente verlos juntos de nuevo, proyectando sus deseos en la realidad. Otras veces lamentablemente pueden ser meros inventos de la prensa sensacionalista, ávida de generar clics y controversia, sin importar la veracidad de los hechos. Por eso es fundamental mantener una actitud crítica y cautelosa ante estos rumores, intentando basarnos más en indicios sólidos, por sutiles que sean, que en meras especulaciones o noticias sin fundamento. La línea entre la esperanza del fan y la invención de la prensa a veces es muy delgada. Una de las cosas que más nos llama la atención, y que valida la persistencia de esta conversación, es que a pesar de que tanto Kerem como Ande han tenido otras relaciones o se les ha asociado públicamente con otras personas a lo largo de los años, la pregunta recurrente en cada entrevista, en cada publicación, en cada foro de fans, siempre es ¿qué pasa con Kerem y Ande? Este fenómeno no es casual, demuestra el impacto que tuvieron como pareja en la pantalla y como muchos espectadores, que se identificaron y se emocionaron con su historia de amor ficticia, desearían que esa magia trascendiera los límites de la ficción y se hiciera realidad en sus vidas. Es un fenómeno curioso como ciertos romances de ficción, cuando la química entre los actores es tan potente y genuina, logran calar tan hondo en la memoria colectiva, generando un apego casi personal en los fans hacia la posibilidad de que estos actores retomen su conexión. Ahora hablemos de lo que pensamos nosotros con la mayor sinceridad y objetividad posible, reconociendo la complejidad de la situación y la falta de información concluyente. La idea de que Kerem y Ande vuelvan a enamorarse es, sin duda, atractiva por múltiples razones. Primero porque nos permitiría presenciar el renacimiento de una pareja que admiramos profundamente, no solo por su talento actoral, sino por la conexión que lograron crear. Sería como ver a dos de nuestros personajes favoritos salir del guión y tener su propio Felices para siempre. Segundo porque sería una historia de reconciliación, de segundas oportunidades, un relato que siempre tiene un tinte romántico especial y que nos recuerda que el amor puede superar las adversidades y los errores del pasado. Y tercero y quizás lo más importante para muchos, sería la confirmación de que la química que vimos en pantalla era, en gran parte, real, que el amor no es solo una construcción narrativa, sino una fuerza que puede manifestarse de manera auténtica y poderosa. Sin embargo, también debemos ser realistas y pragmáticos. Las relaciones humanas son intrínsecamente complejas y están influenciadas por una miríada de factores: el tiempo, las experiencias individuales vividas en solitario, la evolución personal, las decisiones conscientes e inconscientes, los aprendizajes y los desencantos. Si en su momento su relación sentimental no prosperó, o si hubo motivos, ya sean internos o externos, para que tomaran caminos separados, es muy probable que esas razones sigan teniendo peso. No podemos ni debemos idealizar una relación basándonos únicamente en la intensidad de la química de ficción que demostraron en pantalla. La vida real presenta desafíos y dinámicas muy diferentes a las de un set de rodaje. Lo que sí podemos afirmar con una seguridad casi absoluta es que ambos se guardan un profundo respeto y un genuino cariño mutuo. Esto se percibe claramente en sus escasas pero significativas interacciones públicas. Han compartido una etapa crucial y definitoria en sus carreras, una experiencia que los marcó a ambos de forma indeleble y que los conectó con una audiencia global en una magnitud pocas veces vista. Es completamente natural que de esa experiencia compartida haya surgido y se mantenga un vínculo de compañerismo, de afecto y de reconocimiento mutuo. La pregunta del millón, la que sigue generando debate, es si ese vínculo de amistad y respeto tiene el potencial de evolucionar, o de resurgir,
hacia algo más íntimo y romántico. Desde nuestro punto de vista, la esperanza de que Kerem y Anne vuelvan a enamorarse reside en la asterisco posibilidad de que con el tiempo y la madurez, hayan tenido la oportunidad de redescubrir su conexión desde una perspectiva diferente. Quizás al haber tomado caminos separados y haber vivido sus propias vidas, han podido ver las cosas con más claridad, con una perspectiva más amplia. Quizás la distancia les ha permitido valorar lo que tuvieron de una manera más profunda. O quizás simplemente el destino, ese gran guionista de la vida, les tenga reservada una nueva oportunidad, un nuevo capítulo para escribir juntos. A veces el tiempo y las experiencias nos enseñan lecciones valiosas y nos preparan para reevaluar nuestras conexiones. Es importante recordar siempre que ambos son profesionales, y que incluso si no existe una relación romántica activa en este momento, su compañerismo y respeto profesional son valiosos y admirables. Y es precisamente esta ambigüedad, esta falta de confirmación tajante, la que alimenta la fantasía y la esperanza de los fans. No sabemos qué ocurre detrás de las cámaras, en la intimidad de sus vidas, y en esa zona de misterio, de lo desconocido, es donde la imaginación colectiva más vuela y crea sus propias narrativas. Hemos visto a lo largo de la historia del cine y la televisión numerosas parejas de actores que, tras un periodo de separación, han logrado reencontrarse y volver a apostar por su amor, demostrando que la segunda oportunidad es una posibilidad real. Ejemplos hay muchísimos y cada uno de ellos alimenta la creencia popular de que todo es posible en el amor y, especialmente, en el apasionante y a menudo impredecible mundo del espectáculo. Si Kerem y Anne son una de esas parejas que el destino tiene escrito que se reúnan, si sus caminos están destinados a cruzarse de nuevo de una forma romántica, solo el tiempo, ese juez implacable y sabio, lo dirá. Lo que sí podemos hacer todos nosotros, como seguidores, es seguir apoyándolos en sus carreras individuales, disfrutar de su talento en los proyectos que emprendan, ya sean en solitario o en futuras colaboraciones, y por qué no mantener viva esa pequeña llama de esperanza, ese dulce deseo, de que quizás en algún momento, la química tan poderosa que tanto nos cautivó en Senkalkam vuelva a florecer, esta vez en la vida real. Ellos son adultos, tienen sus propias vidas, sus propias decisiones y sus propias prioridades, y lo más importante para nosotros, como admiradores, es que sean felices, ya sea juntos o por separado. Su bienestar y su felicidad son el objetivo final. Así que para resumir este profundo análisis, hemos explorado las múltiples razones por las que la posibilidad de que Kerem y Anne vuelvan a enamorarse sigue latente y vibrante en la mente y en los corazones de los fans. La poderosa nostalgia generada por el fenómeno de Senkalkam, sus interacciones ocasionales que se interpretan como sutiles señales, la propia naturaleza de las relaciones forjadas en el exigente entorno del mundo del espectáculo, y por supuesto, la influencia constante y a menudo incontrolable de los rumores. Hemos analizado las diferentes perspectivas, desde la ilusión desbordante del público hasta la cautela necesaria ante la ausencia de información concreta y verificada. Y finalmente hemos compartido nuestra opinión sincera, que se inclina hacia una esperanza optimista de una posible reconciliación, pero siempre reconociendo la inherente complejidad de las relaciones humanas y el absoluto respeto que merecen sus decisiones individuales. Ha sido un verdadero placer sumergirnos en este tema tan apasionante y lleno de matices con ustedes. Espero de corazón que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo he disfrutado preparándolo y compartiéndolo. Ahora, la palabra es suya. Me encantaría saber su opinión. ¿Creen ustedes que Kerem y Anne volverán a enamorarse? ¿Qué les hace pensar eso? ¿Hay alguna pista o algún indicio que nosotros hayamos pasado por alto? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos, debatir con ustedes y aprender de sus puntos de vista. Sus perspectivas son súper valiosas y enriquecen muchísimo este espacio que construimos juntos. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido interesante e entretenido y les ha aportado algo, no se olviden de darle un buen me gusta. Ese simple gesto ayuda muchísimo a que el canal llegue a más personas, y a que el algoritmo nos muestre a una audiencia más amplia. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Kerem y Anne, o simplemente con quien creen que podría disfrutar de esta conversación y de este análisis. Y por supuesto, si aún no están suscritos, ¿a qué esperan? Únanse a nuestra comunidad. Activen esa campanita para que no se pierdan ninguna novedad, y sigamos creciendo juntos, compartiendo nuestra pasión por el entretenimiento. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final de este vídeo. De verdad, su apoyo, su tiempo y su atención significan el mundo para mí.
Nos vemos en el próximo vídeo con más contenido interesante, análisis profundos y, por qué no, quizás con nuevas noticias sobre esta intrigante historia. Hasta la próxima.